Buenos días, estudiantes de la institución educativa Samaria del grado séptimo, bienvenidos. Mi nombre es Blanca Rodríguez Capera. Voy a explicar la guía del segundo periodo del área de matemáticas. Los temas que vamos a tratar son población, muestra y variable, frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Población, muestra y variable. Población, conjunto de elementos que tiene uno o más características en común y que son objeto de un estudio estadístico. Por ejemplo, los habitantes de un país, reptiles de un zoológico, lápices número 2 elaborado en una fábrica. Muestra. Es una parte representativa de la población que conserva la misma característica de la población. En este caso es el subconjunto. Nos podemos referir de la siguiente. Si estamos hablando de los habitantes de un país, la muestra es 500 habitantes de cada región del país. Si estamos refiriéndonos a reptiles de un zoológico, digamos que son 10 reptiles de un zoológico. Si estamos refiriéndonos a todos los lápices número 2 elaborados en una fábrica, digamos 100 lápices número 2 elaborados en una fábrica. Como podemos observar en la imagen, la población son los habitantes de una ciudad. Muestra es una parte de los habitantes de la ciudad. Variables estadísticas pueden ser de tipo cuantitativa y cualitativa. Variables cuantitativas. Se expresa mediante un número. Se divide en cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Cuantitativa discreta. Toma solo valores enteros. Ejemplo, número de hijos, número de alumnos. Cuantitativa continua toma cualquier valor numérico. Ejemplo, estatura, peso, la talla. Variables cualitativas expresan características o cualidades. Se dividen en cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Cualitativa nominal. No existe un orden. Ejemplo, género, masculino, femenino, lugar de nacimiento. Cualitativa ordinal. Existe un orden. Ejemplo, nivel de estudio, grado de satisfacción laboral. De acuerdo a la explicación dada, podrán desarrollar los puntos 1, 2, 3, 4, 5 de la actividad. En el punto 1 tienen que clasificar las variables en cualitativa y cuantitativa. En el punto 2 tiene que determinar la población, muestra y variable de los ejercicios del punto A y B. Los puntos 3, 4 y 5 son de tipo IFES. Con la siguiente información podrán obtener la respuesta de cada pregunta. Ahí tendrán 4 opciones: A, B, C y D. Solamente podrán seleccionar una sola respuesta. Vamos a ver paso a paso cómo construir una tabla de frecuencia con datos aislados con el siguiente ejemplo. Un profesor tiene la lista de las notas en matemáticas de 30 alumnos de su clase. Las notas son las siguientes. La tabla de frecuencia tendrá las siguientes 5 columnas: datos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada.
Vamos a ver cómo rellenar cada una de ellas. En la primera columna colocamos los valores de los datos, pero sin repetir, ordenados de menor a mayor. Dejamos la última fila para colocar el total. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta de cada uno de los valores. Para ello contamos las veces que se repite cada valor. El 3 se repite 2 veces, el 4 se repite 4 veces, el 5 se repite 6 veces, el 6 se repite 7 veces, el 7 se repite 5 veces, el 8 se repite 3 veces, el 9 se repite 2 veces, el 10 se repite una vez. Colocamos cada valor en su casilla correspondiente y en la última fila escribimos la suma de todas las frecuencias que, como puedes comprobar, también coinciden con el número total de datos. Vamos a obtener ahora la frecuencia absoluta acumulada de cada dato. En la primera fila, la frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta, es decir, ambas son 2. Para el resto de filas, la frecuencia absoluta acumulada la obtenemos sumando la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, del dato de arriba, más la frecuencia absoluta, dato de su izquierda. Por ejemplo, para los alumnos que sacaron 4, la frecuencia absoluta acumulada es igual a 2, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, más 4, que es su frecuencia absoluta, cuyo resultado es 6. Para los alumnos que sacaron 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se calcula de la misma forma. La frecuencia absoluta acumulada de los alumnos que sacaron 10 coincide con el número total de elementos. Vamos ahora con la frecuencia relativa, que la calculamos con la siguiente fórmula. Es decir, dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de elementos, que es 30 para todos en este caso. Por ejemplo, para los alumnos que sacaron 3, la frecuencia relativa es f de i igual 2, que es la frecuencia absoluta, dividida entre 30, que es el número total de elementos. Nos da como resultado 0.07. Lo hacemos igual para todo el resto de datos y en la última fila colocamos la suma de las frecuencias relativas. Podemos calcular la frecuencia relativa acumulada dividiendo cada frecuencia absoluta acumulada entre el número de elementos total. Por ejemplo, para los alumnos que sacaron 3 sería f de i igual a 2, que es la frecuencia absoluta acumulada, dividida entre 30, que es el número total de elementos, nos da como resultado 0.07. Realizándose de la misma forma para el resto de datos. La frecuencia relativa acumulada de los alumnos que sacaron 10 es igual a 1. De acuerdo a la explicación dada, podrán desarrollar los puntos 6, 7 y 8. Los puntos 6 y 7 tendrán que formar la tabla de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. El punto 8 tendrán que completar la tabla de frecuencia. Muchas gracias, estudiantes, por su atención. Dios los bendiga.